Bien, iglesia, vamos a prepararnos para recibir hoy una temática que, aunque las palabras pueden ser como muy trilladas en la jerga cristiana, son dos palabras que nosotros tenemos que revisar a la profundidad bíblica para que volvamos a comprender el verdadero sentido, el verdadero significado de lo que esto implica en nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con la palabra proceso y la palabra propósito. Diga conmigo: proceso y propósito. Quiero que salude a la persona que está a su lado, regálele una sonrisa, dele la bienvenida. Dígale: me alegra volver a verle después de tanto tiempo. Bienvenido a la casa del Señor. Saludamos a todos nuestros amigos en esta mañana. Les enviamos un saludo de gozo, de alegría. Y queremos que la palabra de hoy también impacte poderosamente tu corazón. Y recuerda compartir el link de esta prédica para que más personas puedan ser bendecidas y puedan ser edificadas con la enseñanza de la palabra. Quiero comenzar haciendo lectura de una historia muy conocida, muy icónica cuando se relaciona con el tema del sufrimiento, con el tema del dolor. Todos pasamos por momentos de dolor, ¿cierto? Todos en algún momento. De pronto aquí en este momento hay personas que justamente están pasando por situaciones dolorosas, por situaciones complicadas, por situaciones impensables. Pues entonces vamos a empezar haciendo lectura de Job capítulo 1, versículos 7 al 12. Quiero que por favor me siga la lectura en la Nueva Traducción Viviente y vamos a mirar allí lo que sucedió. Dice la palabra del Señor: el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Mira el acusador cómo habla. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Versículo 12. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee. Oh, wow. Pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Oh. ¿Qué acusación estará haciendo Satanás en este momento delante de Dios contra nosotros? ¿Has pensado en eso? ¿De qué nos estará acusando? Y esto lo pone a uno en una situación bastante inquietante. ¿Sabe por qué? Porque en este caso está atacando, está acusando a un hombre íntegro, a un hombre que se ha portado supremamente fiel, se ha portado supremamente honrado con respecto a Dios. Ahora, ¿qué acusaciones hará el Satanás delante de Dios de aquellos que se portan mal? Entonces digo que queda una encrucijada, porque uno dice: malo si me porto bien, y malo o más malo si me porto mal. Sea lo uno o sea lo otro, la profesión de Satanás es acusarnos delante del Señor. Y lo que más inquieta aún es que pareciera que Dios como que incita o provoca a Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Mire cómo lo provocó. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Wow, que diga Dios eso de uno. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y cada vez que Dios le decía esto a Satanás, sí, pero vamos a ver hasta qué punto llega. Y como acusador le dijo: sí, Dios, pero es que entiende una cosa. ¿Sabe por qué él
vive de esa manera? ¿Por qué se comporta a esa altura? Porque es que tú lo tienes rodeado de miles y miles de bendiciones. Es un niño consentido, es un niño mimado de parte suya. A ver, ¿por qué no le quita esa protección, le quita esa cobertura y le permite vivir algunas cositas que de pronto no ha vivido? A ver si no te maldice en la cara. Que el Señor reprenda al diablo. Este libro, que es el primer libro en el Antiguo Testamento donde abiertamente empezamos a ver cómo, bueno, el primer libro no, el segundo libro donde abiertamente se habla de Satanás. El primer libro es primer libro de Crónicas 21:1. El segundo libro donde abiertamente se habla de Satanás es Job, ¿sí? Y aunque parece ser que es un libro que se escribió posexílicamente, es decir, después del posexilio, la historia parece que se dio antes de Abraham, en la época patriarcal. Sin embargo, encontramos allí algo bien interesante. ¿Tú qué expresarías si en este caso tú fueses Job y estuvieras enfrentando esa situación? Que en cuestión de horas, no de días, en cuestión de horas empiezas a recibir una tras otra mala noticia. Lo más natural en nosotros los seres humanos es que, por ejemplo, Job en el día de la desgracia pudo con total justificación decir algo como esto: había hecho un plan, tenía todo organizado, y justo en este momento me viene a ocurrir esta desgracia a mí. No podía ser más inoportuna esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué ahora, en este momento? ¿Por qué me viene a suceder esto? En verdad, Dios, en este mundo sí hay personas muy malas que necesitan recibir una lección. ¿Pero yo? ¿Por qué a mí, Dios? No hay una luz al final de este túnel en el que me encuentro en medio. Estoy enojado con todos, pero sobre todo estoy enojado con Dios. Estas palabras podrían ser apenas auténticas para una persona, y en este caso para Job, que tuvo que enfrentar tan tremenda desgracia en cuestión de horas. Es que era impresionante. Venía uno a darle la mala noticia y no había terminado de darle esa persona la mala noticia cuando venía el otro y le decía: solamente yo escapé para darte la noticia. Y noticias bastante complicadas para enfrentar un ser humano. Sin embargo, escúchame, iglesia, el texto bíblico expresa con claridad cuál fue la reacción y también cuáles fueron las palabras expresadas ante las malas noticias recibidas. ¿Quieren saber qué expresó Job? Vamos a mirar Job capítulo 1, versículos 20 al 22, nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. O sea, ¿sintió dolor o no sintió dolor? Claro que sí. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo. ¿Para qué? ¿Para quejarse? Para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, reconocimiento, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y el versículo 22 termina diciendo: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Esto es impresionante. O sea, el juego, la estrategia satánica quedó frustrada, porque Satanás la tenía clara. Si Dios le quita su protección, si Dios lo expone al mal, a la tragedia, él va a maldecir a Dios. Su obsesión, la obsesión de Satanás, es que los hijos de Dios, frente a una situación dolorosa, cuestionen a Dios, critiquen a Dios, maldigan a Dios. Pero cuando esto no ocurre, Satanás queda completamente desarmado. Ahora, entendemos por el mismo pasaje de la Escritura que él es también muy perseverante y fue nuevamente delante de Dios. Y le dice: es que
Bueno, está bien que le quiten a uno los hijos, que le quiten a uno la casa, las riquezas, listo, pero que ya se metan con la salud de uno, ahí sí qué cosa tan complicada. ¿Por qué no me permite entonces tocar su cuerpo? Y el Señor le dice, bueno, vale, hágale, pero no tome su vida, ¿sí? No le puedes quitar la vida, solamente toca su cuerpo. Y sabemos, hermanos, qué ocurrió. ¿Qué le salió? Una impresionante sarna, al punto donde se rascaba ¿con qué? Con un tiesto. Así era el desespero de esa sarna, ¿sí? Que todo el tiempo estaba rascándose y rascando. Y todos sabemos lo que eso puede llegar a producir. No solamente desespero físico, sino desespero emocional. Y no solamente desespero en la persona, sino en los cuidadores. Ahora sí entiende por qué llega un momento donde la mujer le dice, en un momento de desespero, ¿sabe qué, Job? Todo esto te está pasando y todavía sigues adorando a Dios. Maldice a Dios y muérete. Ahora, uno puede caer en el problema de juzgar mal a esta mujer, pero ahí encontramos un elemento muy interesante, es la teología del cuidador, ¿sí? La teología del cuidador es a veces muy, pero muy ignorada en el campo cristiano. Nos enfocamos muchísimo en el enfermo, en el que está todo el tiempo rascándose con el tiesto, pobrecito, y estamos ahí, ay Dios mío, cómo sufre. Pero se nos olvida que también el cuidador está llevando la misma carga y hasta más pesada. Tan pesada que ni siquiera Job se desesperó. Él maldijo su vida, maldijo el día en que nació, pero nunca maldijo a Dios. Es más, su hambre por poder hablar directamente con Dios creció por causa de esta dificultad. Es decir, se avivó su deseo de estar hablando cara a cara con Dios. O sea, le sirvió esa experiencia para tener un avivamiento personal. En cambio, la cuidadora, que era su esposa, se desesperó. Se desesperó y prácticamente dijo, no aguanto más. Prefiero que nos quedemos sin Dios y prefiero quedarme sin marido, pero que se acabe ya esto, no más. Eso es lo que puede llegar a experimentar un cuidador. No es fácil. Pensemos un poco más en las personas que tienen al cuidado a un padre enfermo, a una madre enferma, a un hijo enfermo, a un abuelito, una abuelita. No es solamente el enfermo, sino el cuidador, el que también hay que hacer ese acercamiento pastoral. Un pensador muy inquisitivo, llamémoslo así, llamado Novalis, dijo algo que me llamó la atención. Dijo, existe un número infinito de desgracias conocidas. Diga conmigo, desgracias conocidas. Pero existe también, con mucha certeza, un número infinito de beneficios que se ignoran. O sea, te pueden pasar muchas cosas malas en esta vida, pero entienda que siempre van a haber más cosas buenas, aún en medio de esas cosas malas, ¿sí? Por eso es que quiero recordarte con esta enseñanza de este día, quiero recordarte que todo propósito es precedido por un propio proceso. A ver, diga conmigo, todo propósito es precedido por su propio proceso. Por eso el título de esta enseñanza es Proceso, Propósito, ¿sí? Proceso, propósito. Somos muy dados a admirar los propósitos, ¿sí? Somos muy dados a llegar y decir, uy, qué altar tan bonito, uy, no, claro, excelente, así sí, excelente, no, es que el otro estaba pero ya acabado, no, pero muy lindo propósito, ¿sí? Los propósitos son visibles. El proceso, estoy seguro que más de uno aquí no vio el proceso, ¿cierto? Entonces, somos más dados ¿a qué? Somos más dados a admirar los propósitos, pero créame, la tendencia de nosotros es a ignorar o por lo menos querer ignorar los procesos. Tenemos que cambiar, ¿sí? Tenemos que empezar a darle más valor a los procesos. Tenemos que entender que es en el proceso donde el Señor nos forma y nos forja. Es en el proceso donde el Señor nos da cincel y también pincel. Es en los procesos donde el Señor está trabajando arduamente para que luego entonces
Cuando aparezca el propósito, es decir, la meta, el objetivo, ¿sí?, el acabado, entonces ¿quién recibe la gloria? El Señor. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ok. Estuve buscando en el diccionario el significado de estas dos palabras. Por ejemplo, ¿qué significa proceso? Proceso significa fases sucesivas o conjunto de operaciones, otra vez, fases sucesivas o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Esto, el concepto está enfocado en las cosas, pero también puede ser aplicado ¿a qué? A las personas, ¿sí? Las personas también tenemos que pasar por fases sucesivas o por conjunto de operaciones, ¿para qué? Para que al ser sometidas a esas fases o a esas operaciones, podamos ser elaborados. Recuerden que no somos producto terminado, estamos siendo formados y también transformados. Entonces, nosotros debemos entender que estamos en un proceso. Diga a la persona que está a su lado, eres producto de un proceso. Ahora dígale nuevamente, no se te olvide que estás en un proceso. Es muy importante entender esta verdad. ¿Qué es propósito? Propósito es determinación firme de hacer algo. Determinación firme de hacer algo. Objetivo que se pretende alcanzar. Algo que quiero que por favor le quede a usted muy claro con respecto a esta enseñanza es que, por favor, no nos preocupemos por los propósitos, porque los propósitos son ¿de quién? ¿Son de quién? Enfoquémonos en someternos a los procesos. Seamos obedientes en los procesos, ¿sí? Que es donde vamos a trabajar mancomunadamente con el Espíritu Santo. Tenemos un problema y es que vivimos obsesionados por nuestros propósitos, ¿sí? Y entonces le damos más valor a nuestras metas, le damos más valor a nuestras proyecciones, ¿sí?, a nuestros destinos, allá es donde quiero llegar. Y se nos olvida preguntarle al que nos está formando, ¿sí?, en el proceso, si es precisamente a esa meta, si es precisamente a ese destino que Dios quiere que nosotros lleguemos. Porque un fracaso muy grande que podemos llegar a experimentar los creyentes es vivir convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos mandó a hacer, y a la postre darnos cuenta de que no le dimos al blanco. Ahí es donde muchos creyentes ante el tribunal de Cristo, según 1 Corintios capítulo 3 versículos 9 al 17, sufrirán pérdida. Sí, van a ser salvos, pero van a sufrir pérdida. El día que yo entendí esto, hermano, yo activé mis antenitas de vinil y dije, bueno, ya voy entendiendo. Aquí no se trata solamente de escaparme del infierno. La esencia del verdadero evangelio apunta a que yo pueda dejarme formar por Dios para su propósito. No para mi propósito, sino para su propósito. Y tenemos que estar muy alertas y muy atentos en esto, en que todo lo que estemos haciendo, todo lo que estemos logrando, en todo lo que estemos aspirando, vaya en la línea del propósito de Dios. Porque el que tiene una determinación firme y el que ha establecido un objetivo claro a alcanzar en nosotros es Dios. Es Dios. Yo sé que todos aquí en algún momento hemos experimentado esta verdad. Hemos comprobado entre algo que nosotros queríamos alcanzar y lo que Dios terminó permitiéndonos alcanzar. Y al final nos dimos cuenta que ¿qué? Que lo mejor era lo de Dios, ¿cierto? No lo nuestro. ¿Cuántas personas han logrado cosas que ellos mismos se han trazado? Y eso es algo que Dios honra, porque el Señor respeta por el libre albedrío. Dios le ha dado al ser humano la capacidad de ser inquebrantable, de que lo que se proponga hacer, lo logre hacer. Ese no es el problema. Cuando el ser humano se propone hacer algo, lo logra. No es que Dios le dio esa facultad, por eso tiene el imago Dei, la imagen de Dios. Pero el problema no es ese, alcanzar algo. El problema es, lo que va a lograr es lo que Dios quiere que realmente logre. Ahí es donde está la diferencia. Por eso, mis hermanos, aunque los procesos
suelen ser duros y difíciles. Y como en el caso de Job, algunas veces muestran su faceta más siniestra del acusador de los hijos de Dios. Aún en medio de todo este conjunto de fases y operaciones, entendamos algo. Diga conmigo esta verdad. Dios quiere enseñarnos principios inalterables que van a determinar inquebrantablemente la ruta hacia el propósito de Dios. Entonces, lo que yo te voy a entregar en los próximos minutos son precisamente unos principios que tenemos que aplicarlos o que tenemos que tenerlos muy claros y no asustarnos cuando se manifiesten, sino más bien darles la bienvenida y labrarlos, trabajarlos, cultivarlos, entendiendo que precisamente esos principios son los que nos van a ayudar a corroborar que estamos en la ruta correcta hacia el propósito del Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Entendieron lo que acabé de decirles? ¿Sí? ¿Vale la pena la enseñanza de hoy? Así que por favor tome nota porque es triste que usted de pronto deje perder la riqueza de esta enseñanza. Yo duré bastante tiempo elaborándola, hermanos, y no es... O sea, cuando hablamos con mi suegra, ¿no? Toda la mañana preparando el almuercito y resulta que en 15, 20 minuticos. Y la persona que preparó el almuerzo de una vez hace como la relación, ¿no? Tanto esfuerzo, todo lo que tuve que hacer y mire, en menos de nada desapareció. Lo mismo sucede con el predicador. Las prédicas, hermanos, hay que elaborarlas de tiempo en tiempo, eso no salen así. Hay que parirlas, ¿sí? Y entonces, cuando las entrega uno, hermanos, lo que uno más anhela es que los hermanos puedan, ¿qué? Aprovecharlas, escribirlas. Lo que se escribe, permanece. Lo que no se escribe, desaparece. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En este versículo usted encuentra esas dos palabras implícitas o explícitas, ¿sí? Proceso y propósito. Proceso y propósito. Así que acompáñeme a revisar estos principios del proceso al propósito divino sin perder de vista la experiencia de Job. Primer principio que encontramos del proceso al propósito. Tenemos un enemigo que aunque no podemos ver, es real. Otra vez. Tenemos un enemigo que aunque no podemos ver, es real. Quiero captar tu atención, iglesia del Señor. Estamos viviendo una época donde no sé qué está sucediendo, pero hay mucho creyente, bastante creyente, que está cada vez ignorando las maquinaciones de Satanás. Como se está secularizando muchísimo el cuerpo de Cristo, entonces hay muchas cosas que según la Biblia sabemos que Satanás es el fomentador de eso. ¿Qué está haciendo el secularismo en la iglesia? No, eso no es el diablo. Entonces ya estamos eximiendo al diablo de muchas obras presentes y él contento y feliz haciendo de las suyas, porque ahora tiene más libertad de seguir haciendo sus diabluras, ¿sí? Sin que lo estén culpando. Entonces, como no hay conciencia de que esto lo está haciendo Satanás, la iglesia se duerme en los laureles y no genera ataque espiritual. Cuando somos llamados ¿a qué? A enfrentar a Satanás. Hay una lucha espiritual que la iglesia no debe ignorar. Una lucha que es entre el bien y el mal, entre los ángeles de Dios y los demonios que son los secuaces de Satanás. No podemos ignorar esto. Piense por un momento en la experiencia de Job. Job estaba muy pendiente de su espiritualidad, por lo menos a nivel superficial. Parece ser que en la personalidad de Job se encuentra ese tipo de persona que es muy organizado, muy estructurado, quiere tener todo bajo control, ¿cierto? Es muy estricto en sus cosas. La Biblia dice que él, cuando los hijos terminaban de hacer una fiesta, ¿qué hacía él? Él, no los hijos.
Iba delante de Dios en su religiosidad y ofrecía sacrificios por si de pronto en lo que hicieron sus hijos ofendieron a Dios. Porque él siempre quería ¿qué? Tener calmada su conciencia, ¿sí? De que estaba bien con Dios, de que todo en orden. Y me imagino todos los días haciendo el paneo, bueno, los camellos bien, mi esposa está bien, mis hijos están bien, las vacas, ¿sí? Las propiedades, la salud, todo bien. Bueno, genial. Y entonces pendiente de ¿qué? De agradar a Dios. Listo. Pero escúchame bien, había algo que él estaba ignorando, ¿sí? Él estaba ignorando que había un acusador que se la estaba pasando, como le dijo Satanás a Dios, que estaba rodeando la tierra y andando por ella. ¿Entiendes lo que trato de decirte? Jod estaba tan enfocado era en lo suyo, en su comodidad, ¿sí? En su reino, que todo estuviera bien, que todo estuviera bajo control, pero se le había olvidado que alrededor de todo eso había un enemigo. Y eso nos puede suceder a nosotros los cristianos. Estamos tan enfocados en nuestro bienestar, estamos tan enfocados en que podamos construir nuestra casita, en que podamos darle buen estudio a nuestros hijos, que podamos, mejor dicho, darle todo lo que nuestros hijos requieran, ¿sí? Estamos pensando en nuestro futuro para tener algo bien, como nos lo merecemos, para el retiro, ¿cierto? Y se nos olvida que estamos en un mundo donde hay una batalla espiritual. Estamos perdiendo conciencia de guerreros y la iglesia no puede perder eso. Nosotros, antes que nada, en el momento en que Cristo nace en nuestros corazones y somos nuevas criaturas, nos convertimos en objetivo militar de Satanás. Nos convertimos en blanco del enemigo y él nos odia al punto donde él quiere robar, matar y destruir lo que Dios ha puesto en nosotros. Un soldado no puede andar los policías y el ejército que por ejemplo están en esta zona están más relajaditos, pero hay zonas en este país donde el policía o donde el soldado no puede andar solo y tiene que estar en guardia. Nosotros los cristianos parece ser que nos estamos acomodando tanto a este mundo. Ay, este mundo es mi casa. Ay, qué rico. Todo bien, me siento bien, entonces me relajo. No, hermanos, estamos en un mundo que está siendo controlado por el maligno. Estamos en un mundo donde Satanás está mirando a ver junto con sus secuaces cómo nos ataca, cómo nos hace daño. Y por eso es que en el momento que menos imaginamos, vienen situaciones complicadas. Y no estamos preparados para enfrentarlas. Escúchame este principio. El hecho de ignorar algo no nos exime de vivir algo. Solo porque tú ignoras una realidad no significa que no la vas a vivir. Por eso es que hay muchas realidades que cuando nos chocan, quedamos nosotros en shock. ¿Qué pasó acá? Porque estamos en una actitud de ignorancia. Lea la Biblia y se va a dar cuenta, y sobre todo en el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que muchas de las cosas que escribieron los apóstoles a las iglesias apuntan a que no debemos estar desapercibidos, no debemos estar dormidos. Hay un enemigo que está merodeando como un león rugiente y que quiere ¿qué? Devorarnos. Así que estamos en un mundo que está bajo el maligno y es apenas normal que sucedan cosas inesperadas. El consejo paulino, recíbalo por favor en esta mañana: no ignore sus maquinaciones. En otras palabras, debemos tomar conciencia de la acción presente de este ser y mantenernos alertas, firmes contra las acechanzas del enemigo. Estamos recorriendo un camino donde pueden haber minas quiebrapatas. Hay que saber colocar los pasos, ¿sí? Y la mejor manera para no colocar los pies en una mina quiebrapatas es dejar que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, para que sus pies se conviertan en nuestro camino. Y aunque Satanás no se haga visible como persona, sus obras perversas las estamos viendo cada vez más claras. Hay en nuestro entorno, hay en nuestro alrededor
circunstancias donde vemos cómo las personas están muriendo, las personas están siendo robadas y las personas están siendo destruidas, hogares destruidos, matrimonios destruidos, hijos que el enemigo los está robando para llevarlos al infierno. Nosotros no podemos ignorar esta situación, iglesia. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo en este momento, mis hermanos? Deberíamos estar conscientes de que hay un enemigo real. Satanás es real. Entienda algo que te voy a decir. Hay eventos, mis hermanos, hay eventos que llegan a nuestra vida, no de pronto porque tomamos una mala decisión, no de pronto porque otra persona la provocó, sino porque Satanás recibió el permiso de parte de Dios para que nosotros lo vivamos. Por favor, presupueste eso dentro de su diario vivir. Cosas que no quisiéramos vivir, las vamos a tener que vivir. ¿La garantía cuál es? Que aunque es Satanás el promotor de eso, Dios es el que da el permiso. Amén. Dios es el que da el permiso. Y no se me inquiete porque los otros principios van a terminar de aclarar esto que acabé de decir. Entonces, el segundo principio que nos ayuda a recorrer el proceso al propósito es que enfrentaremos adversidades que aunque no merecemos, Dios las permitirá. Complementa lo que terminé de decir, ¿sí? Enfrentaremos adversidades que aunque no merecemos, porque realmente no las merecemos, Dios las permitirá. Y aquí entonces, hermanos, es donde entra el misterio insondable de la soberanía de Dios. Este es un tema bastante álgido para la fe cristiana, la soberanía de Dios. Porque nosotros tenemos la tendencia a limitar a Dios según nuestra manera de pensar. Dios debería actuar de X o de Y manera. Se nos olvida que Él es soberano. Se nos olvida que Él es el creador y que por derecho legal Él tiene la libertad de hacer lo que le plazca con su creación. Eso suena muy feo en este tiempo, ¿cierto? Pero esa es la verdad bíblica. Dios puede hacer lo que le plazca con nosotros, sus hijos, con nosotros la humanidad, con su creación, con el planeta, con el universo, con todo, porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Quiénes somos nosotros, las criaturas, para juzgarlo, para criticarlo, para decirle, no deberías hacer eso, Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando pretendemos hacer eso, estamos cayendo en rebelión. Mis hermanos, en la historia de Job aprendemos que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a aceptar. Y ese misterio requiere auténtica fe y confianza plena en el que nos creó o en el que nos dio la vida. Ahora se entiende cuando Jesucristo dijo allí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino y se humanó, se encarnó y quedó sujeto a las circunstancias de dolor y de sufrimiento indecible en esta tierra por causa del pecado, pues ¿cuánto más nosotros? ¿Quiénes somos nosotros entonces para cuestionar? Dios, ¿por qué me permite este sufrimiento tan terrible? Entonces el Señor dice, pero si yo también tuve que permitírselo a mi hijo y fue por culpa tuya. Entonces no hay justificación para decir, Señor, esto que estoy viviendo me parece injusto. Esto no me debería pasar a mí. Señor, esto más bien debería pasarle a otra persona. Señor, es que yo soy muy bueno. No. Todo lo que nos suceda, sucederá bajo el permiso de Dios. Por eso, frente a una circunstancia difícil, por favor, cuídate de la autoconmiseración. Cuídate de hacerte la víctima, porque esa es la actitud más pecaminosa y que sobre todo bloquea el propósito que Dios tiene con ese proceso en tu vida. ¿Quieres ver más rápido el propósito en ese proceso? Pues entonces
Alaba a Dios en medio de la prueba. Adóralo, bendígalo. Sí, elabora el duelo, llora, pero delante de Dios, no delante de las personas. Ve delante de Dios y impreca delante de Él. Impreca. Tenemos la oportunidad de imprecar delante de Dios. ¿Sabe qué es imprecar? Escúchame bien esto. Tenemos hasta la libertad de maldecir. Imprecar es maldecir delante de Dios por lo que me está pasando. Job lo hizo. Él imprecó, maldijo su día en que había nacido, imprecó. Pero él lo hizo, ¿qué? Lo hizo delante de Dios. Aunque no sabía dónde estaba Dios, pero Dios estaba ahí. Y Dios sabía que cuando él imprecó, él anheló con toda su alma que Dios lo escuchara. Él eso no lo hizo delante de sus amigos, o para que sus amigos se condolieran de él y dijeran: ay, pobrecito, mire qué mal está. No, él se dirigió a Dios. Entonces, lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que nos cuidemos de la autoconmiseración y empecemos a desarrollar una mentalidad positiva. El hombre, la mujer de fe es positivo por naturaleza, porque la fe es positiva. ¿Cuántos sabían esto? La fe es positiva, no es positivismo, la fe es positiva. La fe siempre nos capacita para ver a Dios presente en lo que nos está pasando. La fe de pronto no me capacita para entender todo lo que me pasa. No, ese no es el objetivo de la fe. La fe me capacita para poder creer en Dios en medio de todo lo que me suceda. Voy a seguirle creyendo a Él. Hay una gran garantía en este principio y la encontramos en 1 Corintios 10:13. Llévesela por favor en su mente y en su corazón. 1 Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Entonces no hay aquí razón para que usted se haga la víctima. Si está sufriendo, tranquilo, que otros también están sufriendo y hasta peor. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, ¿cuál es la garantía? La garantía es no que no te va a pasar nada. La garantía es que aun cuando te pase algo, Dios está en control. Y Dios hará que eso que te está ocurriendo termine siendo una herramienta, una materia prima para que veas el milagro del Señor. Eso difícil que estás viviendo en estos días, esa situación que no esperabas pero que se dio, te voy a decir algo. Encriptado en ello hay una manifestación poderosa de la gloria del Señor. Dios se va a glorificar en medio de eso. ¿Usted lo recibe en el nombre del Señor? Entonces Dios nos dice que saldremos de esta. Diga conmigo: voy a salir de esta. O como le dijo a sus discípulos cuando justamente iban a zarpar para cruzar el lago de Genesaret, el lago de Galilea. ¿Qué les dijo el Señor antes de subirse a la barca? Pasemos al otro lado. Es lo mismo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Puede que todavía no estemos enfrentando algo difícil, pero de pronto lo vamos a enfrentar. Pero entienda, anticipadamente Dios ya nos ha dado una promesa. Vamos a pasar al otro lado. Dele fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. Algo que complementa estos dos principios anteriores: saber que Satanás es real aunque no lo veamos, pero también entender que cualquier cosa que tenga que enfrentar pasa porque Dios lo permite. Él es el que da el permiso. Es saber y entender que el plan divino a veces no lo entendemos, pero escúchame, el plan divino es el mejor. Amén. Usted bien quisiera, que hubiera pasado algo diferente, pero ¿por qué pasó esto de esta manera? No se preocupe. Si pasó, es porque Dios sabía que era lo que tenía que pasar. Muchos afuera en el mundo llaman esta perspectiva debilidad, ¿sí? Escapismo, conformismo. Pero dentro del contexto bíblico que revela los diseños del corazón de Dios para su pueblo, sabemos que esta es la mejor noticia que nosotros podemos tener. Que porque amamos a Dios, no importa lo que nos suceda. Y cuando digo no importa lo que nos suceda, incluya todo. Todo, absolutamente todo, forma parte de un plan mejor. Y ese plan está direccionado por Dios.
Así que suelta tu carga. Yo percibo en mi espíritu que hay personas aquí muy angustiadas, que están muy afanadas porque se dé algo como lo han planeado, porque piensan que así deberían ser las cosas. De pronto Dios te va a sorprender con algo completamente diferente. Prepárate para aceptar el plan de Dios. Bote a la basura su propio plan y deje que Dios le revele lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Él tiene para ti. No presione nada, no empuje nada. Deje que se mueva el plan de Dios. El Espíritu Santo va a soplar sobre ti. El Espíritu Santo te va a guiar en la dirección de Él. Y puede ser que en algún momento tú no sepas hacia qué dirección, pero sientes que de todo modo estás siendo llevado hacia allá. Aquí no importa a qué dirección vas a llegar. Aquí lo que importa es tener la convicción de quién te está llevando. Cerciórate de que en lo que estás viviendo, Dios te está guiando. Eso es lo único. No te preocupes por el resultado, no te preocupes por el final, por el destino. Eso ya está en las manos del Señor. Y Dios cumple su propósito porque lo cumple, porque Él es fiel y verdadero. Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Diga conmigo, Dios es fiel y verdadero. El proceso puede ser desagradable, puede ser injusto, puede ser hasta incómodo, pero lo grandioso del plan divino es que todo va a terminar obrando para nuestro bien. Sí, hermano, eso que usted mira por un lado y por otro y no le encuentra ni pies ni cabeza, eso va a terminar obrando para bien. Va a terminar obrando para bien. Debemos reconocer que nuestra perspectiva es terriblemente limitada. Es terriblemente limitada. Nosotros solamente podemos ver un segmento a la vez de lo que nos está pasando. Dios siempre ve el panorama completo. Él siempre, cuando nos ve, ve todo el paréntesis de nuestra temporalidad, desde que nacimos hasta que nos vamos a ir de esta tierra. Y por eso Él sabe cómo obrar. Nuestra pecaminosidad, que se manifiesta en orgullo, nos lleva entonces ¿a qué? A pretender demostrarle al Creador que nosotros somos más inteligentes que Él y que tenemos mejores planes que los de Él para nosotros. Eso se llama osadía y al mismo tiempo ignorancia. Aprendamos a confiar en el plan del Señor. La gran perspectiva de Dios, su plan cósmico, escúchame bien, está activo en este momento sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? A nosotros no nos guían las estrellas, los astros, ni los signos del zodiaco. A nosotros nos guía el Creador del universo. Amén. Por eso usted no dependa de la lectura del tarot o de las cartas, o no dependa del horóscopo, de esas tonterías. No dependa de palabras proféticas, ¿sí? En un momento emocional. Aun cuando alguien te diga algo, sométalo a la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura. Porque yo creo que Dios puede utilizar un instrumento y darle una palabra, pero aún en ese momento tienes la responsabilidad de juzgar esa palabra. Entonces, hermanos, el asunto es que la gran perspectiva de Dios están activos en este momento, pero Dios no está obligado a explicárnoslo. Dios no tiene por qué venir y decirte: mira, Elías, lo que yo voy a hacer en los próximos días es esto, aquello y lo otro. Para esto, aquello y lo otro. Y no es porque Dios no pueda, y no es porque Dios no quiera. Es porque Dios nos conoce y sabe que nuestra capacidad mental es muy finita y no somos capaces de comprender la totalidad de su propósito, de su plan en nuestra vida. Y si nos lo revelara todo de una, hermanos, nosotros colapsaríamos. Nosotros colapsaríamos. El único que pudo vivir en esa dimensión fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Él desde muy temprana edad tomó conciencia y entendió para qué había venido a esta tierra. Y tenía claro del proceso que iba a vivir para el propósito que iba a terminar glorificando al Padre. Por eso lo he dicho en otras ocasiones, el sufrimiento de Cristo nunca se podrá comparar con cualquiera de los sufrimientos que ningún ser humano tengamos en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús desde muy temprana edad vivió sabiendo el día, la hora y la manera en que iba a morir por nosotros.
¿Se imagina nosotros viviendo de esa manera? Sabiendo que nosotros vamos a morir tal día, a tales horas y de X o Y manera. En el momento en que nosotros supiéramos eso, la vida no sería vida, la vida sería un tormento. Y sin embargo, Jesús, aunque vivió en esa dimensión, hizo de la vida lo más maravilloso, lo más hermoso. Demostró que la vida verdaderamente es vida porque la ocupamos haciendo la voluntad del que nos envió. Así es como verdaderamente se vive la vida. Entonces la revelación no debe ser para confusión. La revelación debe ser para edificar nuestras vidas. Y por eso es que Dios no te va a dar claridad así de una, cuál es el propósito. Tienes que empezar a someterte al proceso. Y entre más juicioso seas en obedecer, en someterse al proceso de Dios, poco a poco vas a tener claridad y entendimiento en tu espíritu de lo que Dios tiene para ti. Entonces relájese, hermano. No pretenda, por favor, no pretenda encontrar todas las respuestas a todas sus preguntas de lo que le sucede. Ese no es el meollo de esta vida. El verdadero meollo de esta vida es aprender a lograr confiar plenamente en Dios a pesar de las cosas que nos suceden. No entiendo esto, papá, pero una cosa sí tengo claro: eres mi papá. Y como eres mi papá, sé que quieres lo mejor para mí. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a nuestro papá? Te voy a decir lo que dice Jeremías 29:11. Elías, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Escriba ese versículo, por favor, y si es necesario, personalícelo y póngalo en un sitio visible para que todos los días usted lo pueda leer. Papá Dios todos los días nos está recordando que no importa por dónde tengamos que pasar, no importa lo que tengamos que vivir, lo realmente importante es saber que Dios está en control, que todo lo que está pasando tiene un propósito precioso. Y déjenme terminar con el cuarto principio del proceso al propósito, y es que aún las consecuencias que experimentamos sin prever son necesarias. En otras palabras, mis hermanos, nos guste o no nos guste, vamos a tener que pasar por cosas que no quisiéramos pasar, ¿sí? Entonces no perdamos tiempo evitando cosas en la vida, más bien ocupemos el tiempo preparándonos para las cosas que sabemos que tarde o temprano tenemos que enfrentar. Ese padre, esa madre que todo el tiempo se la pasa evitando el momento en que sabe que su hijo va a tener que salir de casa, y entre más pasa el tiempo y se llena de angustia. Ay no, se va a ir mi hijo, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Voy a quedar solo, voy a quedar sola. Inevitablemente ese día va a llegar. La idea es que salga bien. Pues prepárese y prepárelo, porque eso forma parte normal de los procesos y de las fases de la vida. Y así aplique esto a cualquier escenario de la vida, ¿sí? Cualquier escenario de la vida. Así como dice el dicho popular, mis hermanos, preparémonos para lo peor, esperando lo mejor. Es una muy buena filosofía. Pero muchos hacemos lo contrario, ¿cierto? Todo el tiempo estamos aferrados a que nos pase lo mejor, pero muertos de miedo si pasa algo terrible. Y cuando pasa algo terrible, entonces hasta ahí llegamos. Cuestionamos a Dios, nuestra fe es negada, nos amargamos contra las circunstancias, contra la vida, contra las personas, y dejamos de avanzar. Diga conmigo: hay consecuencias que voy a experimentar sin prever, pero que serán necesarias. Quizá no te imaginabas lo que sucedería, pero ya está sucediendo. Ya, te tocó. Nunca quisiste aceptar esa realidad, pero te tocó. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer al respecto? Y aunque sea difícil aceptarlo, quiero decirte que lo que te está sucediendo era necesario en tu vida que sucediera. Aunque no suena bonito, aunque no motiva de pronto tu parte almática esta palabra, quiero decirte, esa situación que estás viviendo era necesaria desde el corazón de Dios. Y por eso esa situación no tiene el potencial de destruirte, pero sí tiene la facultad de hacerte madurar, de hacerte crecer, de hacerte depender más del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Mi consejo pastoral frente a esa situación es: sé sabio. Entre más rápido acepte ese principio, pues más rápido usted va a ver el beneficio de lo que el Señor quiere enseñarte con esa situación. Entre más rápido usted aprenda a elaborar, por ejemplo, un duelo de alguien que usted perdió, de un ser querido, de una relación fallida, entre más rápido usted supere eso, pues más rápido entonces empieza a hacer uso de las facultades, de las herramientas, de lo que formaste y forjaste en tu carácter con esa experiencia para enfrentar nuevas experiencias. A veces nos quedamos ahí, dando vueltas como los israelitas en el desierto, 40 años y al final terminamos muertos ahí. Ese no es el deseo de Dios. Si pasa algo, superémoslo. ¿Cómo lo superamos? Con la ayuda de Dios. Agarrémonos de su mano, dependamos del Espíritu Santo y preparémonos, mis hermanos. En el proceso podemos correr el riesgo de pronto de sentir la ausencia de Dios, de sentir la indiferencia de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Cierto? Pero escúchame, todo lo que Dios nos permita experimentar es necesario para nuestra formación y también para nuestra transformación. Mi hermano y mi hermana, Job necesitaba esa experiencia. Esa es la conclusión a la que podemos llegar estudiando el libro de Job. No fue un capricho de Dios. El hecho de que Dios le hable al acusador sabiendo lo que el acusador le iba a decir, porque ¿cuántos saben que Dios sabía lo que Satanás le iba a decir? ¿O será que a Dios le tomó por sorpresa lo que Satanás le dijo de Job? ¿Sí? Dios lo sabía. Entonces, como Dios sabía lo que le iba a decir, pues por eso él accedió y le dijo eso a Satanás. Porque Dios, en su presciencia o preconocimiento o conocimiento anticipado de las cosas y de las personas y del corazón humano, sabía que Job tenía una necesidad. La necesidad de conocer verdaderamente a Dios. ¿Lo logró o no lo logró? ¿Qué terminó diciendo Job después de esa experiencia? ¿Cuándo dijo Job eso? ¿Cuándo dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora, o sea, hoy, mis ojos te ven? ¿Cuándo? Según el texto bíblico. Antes, o mejor dicho, durante el proceso, o cuando ya se cumplió el propósito. Se cumplió durante el proceso, mis hermanos. Ahora, el propósito manifestó abundancia y prosperidad al doble, ¿sí? Pero mire que lo lindo de este pasaje es que antes de que Dios le devolviera al doble hijas, camellos, bueno, honra, todo al doble, antes de eso, Job demostró que el proceso había sido ganado. Amén. Ahora, ahí todavía estaba muriéndose, ahí todavía estaba rascándose con un tejo, ahí todavía estaba, ¿sí?, en esa crisis. Pero cuando Dios le habló con unas 106 preguntas y nomás con la primera lo dejó noqueado. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el círculo de la tierra? A ver, dígame. Y con eso ya quedó. Y con el resto de preguntas ya llegó un momento: ¿sabe qué, Dios? Conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no puede contenerte. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto significa que antes todo lo que hacía lo hacía por información. Ahora tengo una revelación de lo que eres tú. Y era necesario vivir esa experiencia para salvarle la vida también a sus amigos, porque Dios había determinado que. Y entonces el Señor le dice a Elifaz, le dice: mire, vaya y dígale a mi siervo Job que ore por ustedes, porque he determinado acabar con ustedes. Si él ora por ustedes, ustedes se salvan. Restauración del verdadero sacerdocio. Ahora ya no iba a ser el sacerdote de sus hijos, sino que ahora iba a ser el sacerdote de su entorno. Todo, absolutamente todo termina obrando para nuestro bien.
Le he entregado en esta mañana 4 principios inalterables que determinan inquebrantablemente el curso hacia el propósito de Dios desde el proceso. Número 1, tenemos un enemigo que aunque no podemos ver, es real. Diga conmigo, enemigo real. 2, enfrentaremos adversidades que aunque no merecemos, Dios las permite. Esto significa adversidades bajo el permiso divino. Dios nos va a permitir cosas, pero bajo su permiso. Tercero, aunque el plan divino a veces no lo entendemos, es el mejor. Diga conmigo, el mejor plan es el de Dios. Y número 4, aún las consecuencias que experimentemos sin prever, sin programar, son consecuencias necesarias. Y como son necesarias, tenemos que aceptarlas. Diga conmigo, consecuencias necesarias. Esto es bonito porque entonces uno se quita esa falsa carga de sentirse condenado, de sentirse de pronto menos que los demás, o permitir que otros nos juzguen. Es que estoy pasando por esta dificultad, porque eso fue lo que sucedió con los amigos de Jod. Lo juzgaron. No, joder, es que esto no le pasa a cualquiera. O sea, para que a alguien le pase eso que estás viviendo es porque tuvo que hacer algo terrible. O sea, usted es un pecador empedernido. Usted es la maleza de toda la hierba. Y por eso fue que Dios dijo, voy a matarlos, porque lo juzgaron, ¿sí? ¿Y sabe qué sucedió, mis hermanos? El Señor le restauró. Y dentro del propósito de Dios, lo más lindo es que no solamente Él recibe gloria y alabanza, sino que también nosotros recibimos beneficios. ¿Cuántos quieren ser beneficiados con el propósito de Dios? Entonces, por favor, sometámonos a su proceso, ¿sí? Todos queremos el propósito, pero odiamos los procesos. Démosle la bienvenida al proceso, porque el proceso nos dará la ruta segura para vivir el propósito del Señor. Dele ese aplauso al Señor en este momento. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Oremos juntos al respecto. Padre eterno, ¿acaso me has abandonado? Vi de cerca el rostro de la muerte y por un tiempo las preocupaciones excluían la esperanza. Mi Dios, en mi angustia te busqué y tú me respondiste. Te reconozco como el Dios de la gracia, que estás cuidando de mi vida y permitiste que mi fe se renovara. Gracias por tu amor y por estar conmigo. Y ahora, Señor, frente a lo que estoy viviendo, me pregunto, ¿para qué me salvaste? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Gracias por la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Hoy más que nunca, a través del proceso que vivo, te pido que me uses como vocero de tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.